Buenas noches. Gracias por acudir una semana más a la cita con la historia en esta tribuna. Vamos a hablar hoy de la revuelta húngara de 1956. Recordarán ustedes, porque son fechas recientes, como en la mitad de octubre comenzaron una serie de movimientos protagonizados casi todos ellos por estudiantes en Hungría contra lo que ellos calificaban como inaguantable, insoportable invasión de los rusos que estaban allí presentes rigiendo toda su vida. La revuelta fue verdaderamente trágica, no tan solo en la cantidad de vidas que se perdieron, sino probablemente en algo tan sutil, tan difícil de recuperar como fueron las ilusiones, porque hubo un momento, y luego lo veremos aquí en el programa, donde los húngaros creyeron haber ganado. Hubo un momento donde sonaban cánticos de victoria. Hubo una noche triunfal que fue cerrada después, en las primeras horas del amanecer, por el sonido de los tanques que llegaron y aplastaron todo cuanto encontraron a su paso. Esta es la historia de una nación que ahí quedó como símbolo de un martirio en medio de la indiferencia más o menos absoluta del resto del mundo occidental, que tanto se decía iba a ayudar cuando llegara estos momentos a sus naciones amigas. Vamos a hablar de esto con personas que han estado allí, que conocen el tema profundamente. Son don Hilario Fiori, es corresponsal en España de la Radio Televisión Italiana, de la RAI, y testigo directo como periodista y como escritor. Uno de sus libros, el libro se llama El último tren para Budapest, forma parte precisamente del informe de las Naciones Unidas sobre el tema de Hungría. Es uno de los poquísimos corresponsales, decíamos, que estaba allí presente y que vivió de una manera directa todos estos días trágicos de octubre. Muy cerca, casi al lado, en pleno territorio húngaro, estaba otro periodista español, don Miguel Moya Huertas, ahora actualmente es su director de la agencia EFE, ha sido delegado de EFE en Alemania y en Austria, en aquel entonces era corresponsal del diario Madrid, si no me equivoco. Don Julio Rodríguez Aramberri pondrá el punto de la historia como profesor. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas en la universidad. Y el señor David Irving. El señor David Irving es uno de los más leídos historiadores ingleses. Recordemos su biografía sobre Hitler, sobre Churchill, sobre Rommel y una que estaba en preparación desde hace 5 años. Precisamente su obra es La Revolución Húngara. Acaba de venir de Roma, nos decía, después de haber buscado datos que le ayuden a completar la obra. Vamos, como siempre, a ver unas imágenes que nos ayudarán a comprender lo que sucedió en ese octubre de 1956. La reunión del 20 Congreso del Partido Soviético en Moscú, en febrero de 1956, significó la ruptura de la línea política mantenida por el Kremlin sobre la URSS y sobre el resto de los países comunistas. La lectura del informe secreto de Khrushchev, denunciando los crímenes de Stalin, iniciaba una serie de profundas crisis políticas que conmovieron la estructura de las democracias populares. El proceso desestalinizador suscitó un amplio movimiento de liberalización en el seno de los países del Este. En 1956, varios acontecimientos amenazaban romper el equilibrio europeo. Las revueltas populares de Polonia y Hungría y la crisis de Suez hacían pensar en un grave conflicto mundial. De todas las repúblicas populares, Hungría había sido siempre una de las más alejadas de la línea política marcada por Moscú. Los lazos étnicos y culturales con Rusia eran escasos. En Hungría no existía tradición comunista y el pueblo, por encima de todo, tenía conciencia de formar parte del bloque de los países vencidos. El hecho de que Moscú intentase homogeneizar a los países del este europeo, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía y Bulgaria, implicaba un serio error por parte de los dirigentes del Kremlin. Hungría constituía un típico ejemplo de lo que se ha llamado revolución exportada, impuesta desde arriba. Los primeros años de incorporación de Hungría al grupo de democracias populares fueron positivos. Reformas agrarias, nacionalizaciones, desarrollo industrial. Todos los grupos políticos democráticos colaboraron en esta fase de recuperación posbélica. A partir de 1947, una serie de actitudes mantenidas por parte de Rusia contribuyeron a aumentar la inquietud entre la población húngara. El control militar y policíaco, las reparaciones económicas, el mantenimiento del ejército soviético. El descontento comenzó a generalizarse y un sentimiento de insatisfacción se apoderó de las masas. La dependencia de Moscú se iba estrechando, absorbiendo y anulando las peculiaridades del pueblo. Culminaba un juego peligroso en el que la pérdida de identidad por parte de los húngaros iba a desembocar en pocos años en un apasionado levantamiento nacional. Tras las declaraciones de Khrushchev en el 20 Congreso, en Hungría, como en el resto de los países comunistas, cundió el desencanto. Al desconcierto previo se añadió un profundo sentimiento de fraude.
En la primavera de 1953, la situación política y económica por la que atravesaba Hungría era crítica. La producción agrícola había disminuido y a un invierno duro siguió una implacable acción policial de requisas entre los campesinos. Ante la evidente situación de malestar de los húngaros, Moscú planteó la necesidad de modificar su línea política. Parecía inevitable romper el monopolio de poder ejercido por Rákosi. Imre Nagy, conocido liberal antiestalinista, fue llamado al gobierno y nombrado presidente del Consejo. Desde 1953 a 1955, en que Rákosi logró desplazar a Nagy del poder, toda la vida económica, política y cultural del país estuvo marcada por la ambigüedad. El enfrentamiento entre los dos líderes había sido inevitable porque representaban perspectivas políticas y económicas esencialmente diferentes. Frente a la tendencia liberalizadora e ilustrada de Nagy, se alzaba la intransigencia stalinista de Rákosi. La coexistencia de dos formas opuestas de pensamiento exasperó aún más los ánimos y fue una de las causas desencadenantes del alzamiento. La revuelta húngara fue precedida en breves días por el levantamiento polaco. Partiendo de premisas parecidas, los dos movimientos desembocaron en soluciones radicalmente distintas. En Polonia, Gomulka consiguió imponer una línea de compromiso con Moscú, mientras Hungría no supo o no quiso contemporizar. La radicalización y la intransigencia política del pueblo fueron pagadas a un alto precio. Muchas causas contribuyeron al desarrollo del movimiento húngaro en una dirección determinada. En Hungría no existía un partido comunista consolidado. El pueblo estaba muy lejos de identificarse con la política preconizada por la URSS. Los húngaros no aceptaban únicamente la desestalinización y pretendían la consolidación de un régimen político similar al de Yugoslavia, Austria o Finlandia. El descontento del pueblo fue fomentado y canalizado por los círculos intelectuales de Petöfi. Los grupos liberalizantes agrupados en torno a Nagy provocaron la radicalización del movimiento. Desde Moscú se ordenó la sustitución de Rákosi por Ernest Guerau, otro destacado estalinista, y el nombramiento de Kadar, antiguo perseguido por Rákosi, como su adjunto en la Secretaría del Comité Central. La solución no satisface a nadie. Los movimientos de protesta se suceden, intelectuales, obreros, estudiantes. Durante los meses de julio a octubre de 1956, Hungría se transforma en un gran centro de conspiraciones. El gobierno de Guerau permanece inactivo. Su creciente debilidad contribuye a potenciar el entusiasmo revolucionario del pueblo. La convocatoria a la manifestación general de solidaridad con Polonia, realizada por los estudiantes para el 23 de octubre, supuso el comienzo de la revuelta. Cuando los obreros se sumaron al movimiento estudiantil, el gobierno se mostró incapaz de contener la manifestación. Las órdenes contradictorias se sucedieron. Al nombramiento de Nagy como primer ministro, siguió el encargo al propio Guerau de la dirección del partido y la llamada a la intervención del ejército soviético. El 23 y 24 de octubre, el pueblo se alzó al fin en un movimiento incontenible. La destitución de Guerau y el nombramiento de Kadar no pudieron silenciar el entusiasmo de las masas. La huelga iniciada en Budapest se generaliza en las provincias. Los húngaros piden elecciones libres, reivindican su independencia y exigen la retirada de las tropas soviéticas. La noche del 24 de octubre, una delegación rusa llega a Budapest. Mikoyan y Suslov hacen concesiones, retiran las tropas, destituyen a Guerau y nombran a Kadar. Todo es inútil. Las maniobras contemporizadoras de Nagy fracasan. El pueblo húngaro rechaza el régimen de partido único. La denuncia del Pacto de Varsovia, la petición de independencia total, la exigencia de un régimen parlamentario y por encima de todo la reivindicación de libertad precipitan el fracaso revolucionario. La revuelta húngara cuestionaba la seguridad del bloque comunista. El temor a una reacción en cadena por parte de las democracias populares provocó la intervención decidida de Moscú. En el plano internacional, los riesgos de generalización del conflicto eran mínimos. El problema entre americanos, franceses e ingleses en torno a Suez acaparaba la atención del mundo. En la madrugada del 4 de noviembre, las tropas soviéticas estacionadas en Budapest se lanzan al ataque. Los tanques destrozan las barricadas. Kadar, el antiguo liberal antiestalinista, se muestra ahora como el más decidido defensor de los intereses soviéticos frente al pueblo.
ataca al movimiento revolucionario ya que puede hacer peligrar las conquistas socialistas, el Estado popular, el poder obrero y campesino y la misma existencia del país. La intervención soviética aplasta rápidamente la insurrección. La represión de Kadar fue dura. El pueblo húngaro tuvo que sufrir la amargura de la derrota. El soñado proyecto de libertad en el seno del mundo comunista soviético había fracasado. Vamos a comenzar con el coloquio. A lo largo de él y en intervenciones filmadas intervendrán dos historiadores, el señor Bill Lomax y un historiador húngaro, François Feytaud. Señor Fiore, ¿cuáles son sus recuerdos de la noche del 23 de octubre de 1956? Bueno, como tú has dicho, estando ahí, uno de los 4 corresponsales occidentales que se encontraba en Budapest esa noche, y por lo que se refiere a mí mismo, por pura casualidad, a los 22, 23 años de distancia, 2 cosas acuerdo como imágenes de un film trágico. Una es la imagen de un monumento destrozado, el otra es la cara de un estudiante jefe de una banda de patriotas. La imagen del monumento, el monumento de 15 toneladas de bronce a Stalin, al águila de las águilas, al genio inmortal, que dominaba la plaza central de Budapest, esa noche fue destrozado a tal punto que el trozo más grande era más pequeño de las letras del tablero de mi Olivetti. Es decir, que se lo habían comido literalmente con los dientes, destrozándolo, para demostrar esto, el odio es la causa primera de la revolución. La segunda imagen es la imagen de este chico, estudiante del Politécnico de Budapest, y se refiere justamente a lo que quiero decir, que la revuelta de Budapest ha sido una revolución y no una contrarrevolución como la propaganda soviética desde entonces ha tentado de demostrar, inútilmente. Revolución porque ha sido una revolución de obreros, de estudiantes, hijos de campesinos, en un régimen comunista a partido único donde no había ni señoritos ni viejos hijos de las familias nazis que habían cooperado en Hungría con la ocupación alemana. Entonces, revolución socialista contra el imperialismo soviético. La imagen de la cara de este chico, que al final murió, me acuerda el otro episodio que es determinante en la perspectiva histórica de la Revolución de Budapest, es decir, la operación anglo-francesa de invasión a Suez. Me acuerdo muy bien esa noche del 30 de octubre, al final de esta semana gloriosa, cuando ya parecía que los rusos habían aceptado de marcharse, firmando con Nagy el Tratado de Liberación de Hungría. Llegó Ferenc, el chico de la universidad, corriendo hacia mí diciéndome, he entendido a Radio Free Europe, a Radio Europa Libre, que los franceses y los ingleses están marchando, desembarcando a Suez. ¿Qué significa esto?, me preguntó. Y yo le dije, querido, esto significa que mañana en los periódicos nuestras historias desde Budapest pasan de primera página a página 12 y en primera página estará el reportaje desde Suez. Y esto significa que tú ya puedes preparar, tú y tus compañeros podéis preparar las maletas y marcharles a Austria si queréis salvarle la vida. Esto es para decir que 2 episodios paralelos de imperialismo de una calidad y de otra, pero siempre imperialistas eran las maniobras, anularon no los intereses occidentales a Suez, anularon el enorme, el solemne, el grandioso sacrificio de un pueblo que luchaba para su libertad. ¿Cuál es su vivencia, señor Moya? Recuerdo que entonces, a finales de octubre, me encontraba en Berlín, donde ya se advertían las repercusiones del conato de liberalización en Polonia. Y fue entonces cuando don Juan Pujol, director del diario Madrid, me ordenó que me trasladase a Budapest. Desde Viena llegué a la frontera fácilmente con un visado húngaro porque en la embajada
húngara de Viena reinaba una gran confusión y era fácil obtenerlo. Una vez en la frontera austrohúngara de Nickelsburg, pude llegar con un funcionario norteamericano de una organización filantrópica hasta la ciudad de Győr, que se encuentra adentro en territorio húngaro a mitad de camino entre la frontera y la capital. Allí recuerdo algunas vivencias ahora. Primero, una juventud en la calle, una juventud armada con metralletas, todos ellos en actitud triunfal y victoriosa. Reinaba, sin embargo, gran confusión. No se advertía un mando único en aquel movimiento, pero sí la alegría de la victoria próxima. Sin embargo, los acontecimientos serían dramáticos y de resultado negativo. Recuerdo que un coronel soviético, en aquel momento hablando alemán conmigo, me decía: yo salgo con mis tanques de esta guarnición de Győr, camino de la vecina Bratislava, en Checoslovaquia, pues no sé muy bien a qué atenerme y permanezco neutral. Era el momento en que todavía las guarniciones soviéticas de Budapest no habían intervenido directamente en el problema. Después he de evocar la figura del obispo de Győr, que nos invitó en su palacio y que acababa de salir de la cárcel, liberado por esas juventudes en armas. Y finalmente, una situación de espera, de angustiosa espera de noticias políticas definitivas. Y fue entonces cuando se supo por el discurso de Imre Nagy, en Budapest, que este adalid de las libertades dentro del sistema soviético, puesto que se trataba de una reforma revolucionaria dentro del socialismo y no de un movimiento fascista, cuando Imre Nagy dijo claramente que Hungría abandonaba el pacto militar de Varsovia. En aquel momento, coincidentemente en Moscú, el bando de los halcones o de los duros, el mariscalato soviético, al ver esta nueva situación militar que creaba Nagy, decidió la intervención mediante divisiones acorazadas procedentes de la vecina Rusia, que es fronteriza con Hungría, las cuales intervinieron en Budapest. Y fue también entonces, pocas horas más tarde, cuando cortada la frontera, cortada la línea de comunicación con Budapest, nuestro propósito de llegar a la capital húngara se frustró y hubimos de replegarnos sobre Viena. Estas son las imágenes que yo recuerdo de Hungría. Sin embargo, aquel movimiento de 1956, que no se puede extraer del contexto de los distintos conatos de liberalización en Alemania Oriental en 1953, en Polonia aquel mismo año en octubre y posteriormente el fenómeno checoslovaco de agosto de 1968, sin embargo, detrás de aquel movimiento húngaro se advierte claramente que no ha sido inútil. Es decir, la actual Hungría ha llegado a unas cotas mínimas de liberalización dentro siempre de la hegemonía rusa, del ámbito ruso, pero al precio de sumarse íntegramente, totalmente a la política de la Unión Soviética, a la política exterior de la Unión Soviética. El régimen actual de János Kádár ha alcanzado un modo de vida más tolerable para la población húngara. Y esto se ha logrado precisamente gracias a este gran movimiento de masas de 1956. De modo que no fue estéril la sangre de los patriotas húngaros y la Unión Soviética ha de aceptar ya situaciones nuevas en esta sociedad socialista adelantada, lo mismo en Hungría que en Checoslovaquia, que en Alemania Oriental, que en Polonia. Señor Rodríguez, ¿por qué empezó Hungría en su opinión? Bueno, yo creo que el proceso de Hungría, como ha señalado Miguel Moya, no puede separarse de toda una serie de fenómenos que empiezan a darse en los países del este a partir de la muerte de Stalin en marzo de 1953. Yo personalmente no tengo ninguna vivencia de los sucesos de Hungría. Estaba entonces en el colegio y tan solo recuerdo que el acontecimiento era muy importante, tan importante como para que nos reuniesen a todos los estudiantes de aquel colegio en el patio y nos trajesen a un viejo exilado, un viejecito frágil, que nos dijo cosas como que Hungría y España estaban muy unidas por la religión católica y que la religión católica sería la salvaguarda de la liberación futura de Hungría.
En cualquier caso, aquel personaje, cuyo nombre no recuerdo, y que debió de tener en sus tiempos alguna vinculación con el régimen de Horthy, no era para nosotros la mejor manera de abordar desde un punto de vista general los problemas. Y puesto que no tengo experiencia personal, todo lo que sé al respecto hubo de reconstruirlo después, trabajosamente, durante años, como estudioso no tanto de la revuelta húngara, sino del fenómeno del estalinismo. Yo pienso personalmente que es precisamente la necesidad de terminar con el estalinismo, tal y como se había forjado durante los años 30 en la Unión Soviética, y también a partir de 1945 en las democracias populares, lo que genera un proceso social y político que no puede contenerse dentro de los estrechos límites que marcaba el sector más reformista de la dirección soviética, fundamentalmente unido a la persona de Khrushchev. Este sector reformista, que indudablemente estaba a favor de una cierta liberalización, siempre bien controlada desde arriba y por el partido, sin embargo, se encontraba también en una enorme contradicción frente a los regímenes de las democracias populares, puesto que en ellas los sectores que representaban la misma política de Khrushchev eran, sin embargo, sectores nacionalistas que necesariamente tenían que entrar en contradicción con los intereses generales de la Unión Soviética. Y esto les llevaba a mantener esa política cizagueante a la Unión Soviética, de apoyarse en ellos a veces para después olvidar y prestar su apoyo a los más viejos y duros estalinistas y, en definitiva, encontrarse en un impasse frente, por una parte, a los propios partidos de estos países, a sus sectores reformistas, y por otra parte a las propias sociedades de las democracias populares que exigían reformas económicas, reformas sociales y reformas políticas, sobre todo. Reformas bajo un aspecto de democracia política inexistente hasta entonces y desde 1945, y que llevaba al enfrentamiento con el sector estalinista de los partidos, pero también con el sector reformista, en tanto en cuanto estas aspiraciones populares iban más allá de lo que los partidos estaban dispuestos a tolerar. Si se me permite recordar, por ejemplo, la actitud que parece fue la de Mao Zedong a este respecto y que tuvo una enorme importancia en la cristalización de la política soviética. Por entonces, Mao Zedong estuvo a favor de la liberalización, pero en contra de cualquier liberalización que superase los límites marcados por el partido. De ahí la diferencia, por ejemplo, de postura de la dirección china frente a Polonia, donde la experiencia, mal que bien, pudo llevarse a cabo, y frente a Hungría, donde aceptaron los términos de la propaganda soviética oficial de que aquello era una revolución, una contrarrevolución que atentaba contra las bases mismas del socialismo, etcétera, etcétera, cuando personalmente pienso que no era así. Pero creo que habrá oportunidad en el coloquio de volver sobre estos temas. Señor Isbin, ¿Polonia y Hungría fueron dos hechos separados o fueron dos cosas unidas? Totalmente separados, y en este punto estamos muy claros porque los americanos y los austriacos también al final de la revuelta húngara han preguntado a miles y miles de refugiados qué eran los puntos, las cosas más importantes en su decisión de hacer la revuelta. Y la revuelta en Polonia han contestado 3 o 4%. La voz de Radio Libre Europa han contestado 30 o 40% de los preguntados. Es una cosa muy complicada para un historiador saber exactamente cuáles son las causas de una revolución así, claro, porque hay miles y miles de causas. Alguna gente estaban en prisión, por ejemplo, torturado por el Alavérmi Hatóság, la policía secreta de Hungría. Otra, los obreros han hecho la revuelta porque no han querido trabajar entre el sistema marxista, el sistema de normas, de trabajar 60 horas en la semana sin ganar bastante para su familia propia. La economía marxista no ha funcionado en la Hungría. Y los estudiantes, por ejemplo, han hecho la revuelta porque han mancado la libertad intelectual. Los intelectuales, la inteligencia, los escritores al empezar no han dicho nada. Sobre todo los editores en los periódicos, los editores comunistas no han dicho nada.
Ahora están los héroes de la revolución. El profesor Molnar, por ejemplo, en Ginebra. Yo he hablado con el profesor Molnar en Ginebra hace 2 semanas y lo he dicho al profesor Molnar, usted dice ahora que es usted y los otros editores un gran héroe de la revolución húngara. Pero yo no estoy de esta opinión, señor, porque usted estaba ya editor de la Gaceta Literaria. Pero para 2 o 3 años usted no ha dicho nada sobre todo el descontentamiento de los obreros, sobre los problemas en los pueblos, no ha escrito nada. Y cuando lo has hecho, el año 1955, ha tardado 3 años antes de publicar algo. Los héroes de la revolución están los obreros. Y eso es una cosa muy difícil para el gobierno húngaro, para un gobierno comunista, explicar cómo están los obreros mismos que han hecho una revolución contra el marxismo. Por ejemplo, en el barrio de Csepel, en Budapest, el Csepel rojo, con todas las fábricas de armas y locomotives y en Csepel, con 30.000 obreros. Estos obreros en la primera noche de la revolución, 23 de octubre, han llegado en el centro de la ciudad con camiones de armas para los patriotas. Sin los obreros de Csepel, los patriotas no habían tenido ningún armas para hacer una revolución. Pero, como yo digo, para mí es muy difícil estar historiador con este tema, porque eso quiere decir que yo tengo que ir a Hungría y Rusia y tratar a investigar cómo está la verdad. Por ejemplo, yo voy a Moscú, yo hablo con los generales rusos. ¿Cómo va a hacerlo? Bueno, yo digo al general ruso que estoy hablando sobre Stalingrad. Yo quiero conocer algo sobre la batalla de Stalingrad. Y este general, muy simpático, me habla 3 horas sobre Stalingrad y luego al final yo digo, yo me interesa, ¿qué ha hecho usted después de la guerra? Después de la guerra yo estuve en el Ucrania, jefe del distrito militar. En 1956 también, yo digo. Sí, muy interesante, decía, muy interesante. En este año precisamente ya estaba la revolución en Húngaro. Entonces, él me ha contestado, me ha dicho todo, media hora o 1 hora sobre la revolución de la Rusia. Lo mismo en Hungría. Yo voy a Budapest, yo hablo con todos los ministros ahora. Por ejemplo, un ministro, un conspirador muy importante que estaba con Imre Nagy en la prisión en Rumania y luego se han hecho el proceso contra este señor. Todavía está en Budapest, pero conmigo ha hablado. Y luego, para la 3ª vez he hablado con él, yo digo, señor Várhelyi, me falta una foto de usted. Bueno, una foto, yo no sé si una foto en su libro, esto no me está muy agradable. Yo digo, señor Várhelyi, usted ha pagado todo. Ya estaba 6 años en prisión, este señor. Pero esta cosa significa que la revolución no estaba inútil. La cosa que yo puedo ahora ir a Budapest, a Hungría, y preguntar, hacer investigaciones como en un país occidental. Hungría ahora es un país, el país más libre del país soviético. Lo que decía el señor Moya. Vamos a conocer la opinión del señor Mill Lomax, un historiador. The general image of the Hungarian Revolution of 1956 that is accepted in the West is that it was a revolution primarily against totalitarian domination. La revolución húngara de 1956, tal como se conoce en el mundo occidental, revolución llevada a cabo principalmente contra la dominación totalitaria y dirigida por intelectuales que reclamaban las libertades individuales de pensamiento y libre expresión, asociadas generalmente a la democracia burguesa, ha sido descrita como una revolución en busca del privilegio de poder decir la verdad, y uno de los primeros libros aparecidos en Occidente, libro escrito por 2 intelectuales húngaros emigrados y que lleva por título La revuelta del pensamiento. Estudios académicos, en particular, han tendido a concentrarse sobre el papel ejercido por la élite de escritores, intelectuales y oposición política, dejando aparte a menudo el papel de la juventud,
el campesinado y la clase trabajadora. En particular, estudios como los de Paul Sinner, Revolución en Hungría, y Paul Kaskematis, La Revolución Inesperada, mantienen que la fuerza inicial para la revolución provino de los intelectuales y que los trabajadores aparecieron en escena prácticamente al final. Con estas tesis no es de extrañar que se produzcan desacuerdos dentro de la izquierda marxista al argumentar que la conciencia crítica revolucionaria debe surgir primero entre los intelectuales y transmitirse desde la vanguardia intelectual a la clase obrera. Desde un punto de vista similar, el líder soviético Khrushchev pudo hacer su fatuo comentario de que con solo 10 de entre los escritores húngaros que hubiese podido fusilar en el momento oportuno, la revolución nunca hubiera tenido lugar. En oposición a estas teorías, todas las cuales acentúan el papel dirigente de los intelectuales en la revolución, la tesis que yo mantengo en mis escritos es que la revolución húngara de 1956 fue principalmente una revolución social. Una revolución en la que la principal fuerza actuante antes, durante y después del levantamiento de octubre fue la clase industrial obrera, y que el principal aspecto de la revolución fue la actividad independiente de los trabajadores y de sus propios organismos autónomos, los consejos obreros. De hecho, los primeros disturbios se produjeron en Hungría a comienzos de 1953, cuando en el mes siguiente a la muerte del dictador soviético Stalin e inmediatamente después del levantamiento obrero en Izbelin, se produjeron en Hungría varias huelgas de obreros y manifestaciones de campesinos. Así que, cuando estalló la llamada Revolución de los Escritores, dentro de los 2 años siguientes, sus escritos más notables e influyentes fueron los que trataban directamente sobre el descontento de la clase obrera y el campesinado con el régimen. En otras palabras, no fue que los escritores llevasen la verdad a los obreros, sino que fueron ellos quienes la aprendieron de los propios trabajadores. Señor Fiori, ¿cuál es su opinión? ¿Coincide con la del señor Lomax? Sí, claro, ha sido por eso digo, dije desde el principio que ha sido una revolución y no una contrarrevolución. Como recordaba justamente David Irving, los obreros de Scheppel, que son los 30.000 obreros de la isla de Scheppel sobre el Danubio, los más grandes astilleros de Hungría, me acuerdo muy bien el 10 de noviembre, es decir, una semana después de la intervención de los tanques, de los 800 tanques, 10 divisiones y 800 tanques soviéticos. Una semana después, la revolución en toda la ciudad, en toda la capital, había sido aplastada, menos que en un sitio, Scheppel. Y el 10 de noviembre yo salía de la embajada soviética, donde estaba esperando el visado de salida, y me acuerdo que en el cielo vimos pasar MiG, cazabombarderos soviéticos, y el comando soviético militar de Budapest tuvo que emplear los MiG bombardeando y metrallando los astilleros de Scheppel. Esto es el símbolo que la revolución ha sido una revolución social obrera en su mayoría. Pero lo que estamos discutiendo, es decir, una revolución a Budapest, todavía a los 22 años de distancia, por la historiografía soviética, se mantiene como una contrarrevolución. Por esto voy a recordar este libro muy importante del embajador yugoslavo Mićunović, que fue a Moscú a la época, que creo en España lo va a editar Planeta muy pronto. Mićunović cuenta muy bien, muy claramente, la tradición soviética y cómo explica la actitud de Khrushchev en todo el asunto. Yo personalmente me acuerdo de una cosa que confirma esta regla, es decir, que los soviéticos siguen manteniendo esta teoría que ahora todos los hechos han demostrado falsa. Cuando yo esperaba el visado para irme a Moscú como corresponsal de la RAI, tuve que esperar 4 meses porque la embajada soviética de Roma no me daba el visado. Al final, un coloquio con el consejero cultural de la embajada, el señor Avramenko, que todavía está en Roma, me explicó por qué no llegaba el visado. El señor Avramenko sacó la copia justamente de este libro y me dijo: usted es antisoviético, usted ha trabajado por la CIA, esto se ve lo sabemos. Digo, ¿cómo lo sabe usted? Dice, bueno, aquí está el libro. Sacó mi libro y a la página, no sé, 156, me lee una frase que dice:
Es el 4 de noviembre, la madrugada, de la habitación de mi hotel estoy escuchando los cañonazos de los tanques que están bajando desde Buda, atravesando el puente de las Cadenas en el centro de Budapest. Digo, miro a la ventana, veo los tanques soviéticos modelo T-54, 2 puntos. Son los mismos tanques que a Stalingrado han roto los riñones al nazifascismo en Europa y que ahora, 12 años después, vienen a matar los obreros socialistas húngaros. ¡Qué tragedia para el socialismo y qué tragedia para Rusia! Entonces el tío lee esta frase y dice, usted es antisoviético. Digo, bueno, hacemos un panel internacional al Tribunal de Justicia de La Haya, si pueden decidir que una frase como esta es antisoviética. Yo no soy anti nadie, yo soy un testigo y esta es la historia. Entonces, yo creo que en efecto el episodio de imperialismo soviético contra el movimiento socialista obrero húngaro es inevitable en la óptica de la política de potencia soviética. Claro, es un distinto tipo de imperialismo, porque los americanos, por ejemplo, no es que invaden a México o a Canadá cada vez que hay un presidente a Ciudad de México o a Ottawa que dice que los americanos son hijos de buena madre, ¿no? No es que va a invadir el México o el Canadá. No es que Francia, cada vez que Alemania o Italia dice algo contra París, de Gaulle o antes o después nos va a invadir con los tanques, ¿no? Interesante es también que János Kádár, el primer ministro de Hungría ahora, ha dicho en el primer día que estaba una revolución justa. Ha dicho que no está una contribución, el enfadarlo, como dicen los húngaros, pero está una revolución justa de los obreros que tienen razón para su descontento. Eso ha dicho durante la revolución mismo. Pero ahora como primer ministro tiene que hablar otra cosa. Claro. No hay duda de que se trata de movimientos obreros. El primero, el de Berlín Oriental de 1953, comienza en la avenida de Stalin, precisamente, y son los protagonistas los obreros de la construcción. Sí. Es la revolución de los obreros de la construcción, o dicho en términos madrileños, el motín de los albañiles. Después asistimos al fenómeno en Hungría. Y en Polonia ya hemos visto que surge la revuelta precisamente en los astilleros. Son los obreros de la construcción naval los que abanderan esa protesta hacia el liberalismo. En suma, no hay duda de esto. Y hay una prueba bien clara. Hoy se encuentra precisamente en Madrid el jefe rumano, el presidente de Rumanía, Nicolae Ceausescu. Pues bien, las tropas de Rumanía se abstienen de intervenir en Checoslovaquia, de suerte que esto representa ya una discrepancia respecto a Moscú. Los rumanos no entran en Checoslovaquia, el ejército rumano no interviene en aquella acción punitiva mediante la cual la Unión Soviética sofoca el socialismo de rostro humano de Dubček. Esto es una prueba evidente de que hay un criterio muy variado dentro de eso que llamamos el mundo del este, el mundo socialista, y que no existe una unanimidad. De ahí pasamos al eurocomunismo, que tampoco es nada nuevo, porque ya en 1948 Yugoslavia se aparta de la órbita soviética. Es decir, que caben muchas opciones dentro de ese área hegemónica soviética. Tanto más cuanto que las dos alianzas de Varsovia y de la NATO, de la OTAN, hacen imposible el conflicto, en cierto modo, el conflicto internacional, puesto que todo lo que ocurre en el área del Pacto de Varsovia no interesa directamente a la OTAN si se trata de fenómenos internos. Yo querría conocer la opinión del profesor Aramberri sobre este aspecto que nos interesa tanto, el del fenómeno de cómo para la Unión Soviética todo es política interior. Bueno, yo quisiera decir dos cosas. Parece que hay una unanimidad en el debate acerca del carácter social de la Revolución húngara. Y yo tengo que añadirme también a ese elemento. Estoy plenamente convencido, y tal y como se ha visto en la entrevista con Bill Lomax, parece claro, estoy convencido de que efectivamente el telón de fondo sobre el cual se desarrolla la Revolución húngara es un telón de fondo de contradicciones entre la clase obrera y el campesinado, por una parte, y por otra parte, no el socialismo, pero sí el modelo de socialismo
real, como lo llaman ahora en Alemania Oriental, el modelo de socialismo real, que en definitiva para mí es el modelo de socialismo estalinista. Es un socialismo que se hace en nombre de la clase obrera, pero que resta a los obreros, primero, nivel de vida. En segundo lugar, les resta libertades políticas. En tercer lugar, por la propia dinámica del sistema, solamente se puede mantener a base de una atomización social creciente que solo se puede imponer, como había sucedido durante los años 30 en Rusia, con una bárbara represión que tiene lugar en todos los países de democracia popular desde el año 48 en adelante. No hay que recordar ahora las cifras, pero, por ejemplo, la amnistía que se proclama en Polonia, cuando se decreta el curso nuevo, pone la que haya 35.000 presos políticos. No es un grano de anís realmente, y cifras semejantes había en los otros países de democracia popular. Y el propio Kadar estuvo preso en cárcel stalinista. Sí, como lo estuvo con multa en Polonia también. Entonces, en este aspecto, yo diría, sí es una revolución de un carácter social, pero no es una revolución antisocialista, es una revolución antiestalinista, y este me parece un punto absolutamente decisivo. Es una revolución contra el modelo centralizador a escala internacional que Stalin intenta imponer en todos los países llamados satélites. Stalin es Brezhnev, 1948. Stalin es Brezhnev, porque la teoría de la soberanía limitada no es stalinista, es brezhneviana. Entonces, por supuesto, el modelo es... Creo que precisamente el año 56 lo que marca es el límite de las reformas hacia las cuales está dispuesta a ir la propia dirección soviética, por acontecimientos como los de Polonia y como los de Hungría. Y en este aspecto hay una vuelta hacia patrones estalinistas, extraordinariamente compleja y confusa, porque la situación ya no es la misma de antes. Ya no se puede volver a fusilar o a encarcelar a 4 o 5 millones de ciudadanos soviéticos, pero se interviene como con ya los sucedió en los tanques, años 30. se interviene con los tanques en el 56 como en el 68, por como supuesto. mañana a Bucarest, si Ceausescu hace una cosa que al comisario de los mariscales de Moscú no le gusta. Sí, pero ahí es donde yo estoy de acuerdo con el señor Moya, en esta cuestión fundamentalmente, en que son sobre todo problemas de política interior de la Unión Soviética, que no puede permitir la existencia de otro modelo distinto del modelo centralizador, del modelo represivo, porque si esto sucediese en Hungría o en Alemania Oriental o en Checoslovaquia, ¿por qué no habría de suceder en Ucrania o en el Cáucaso o en Moscú? Es decir, en toda la enorme extensión de la República Socialista es que Soviética. Para una potencia hegemónica, la política exterior es siempre política interior. Es decir, que la pregunta difícil de responder quizá en este momento sería esta. ¿Es posible imaginar una Unión Soviética con alianzas político-militares en el área de lo que hoy llamamos los satélites, suponiendo que esos satélites no lo fuesen, es decir, suponiendo que fuesen países de otra estructura socioeconómica? Es decir, la Unión Soviética ha empleado sus doctrinas de tal manera, con un criterio de área hegemónica, expansionista, defensiva ante el temor siempre a una gran Alemania, de suerte que está, diríamos, incapacitada para hacer política exterior clásica, y se encuentra en la trampa de que todo fenómeno de transformación política en el territorio de sus amigos puede repercutir como una infección peligrosa, como un foco, como un virus externo en el área propia de la Unión Soviética. Esto es un dilema, porque por un lado puede ir a la guerra mundial y por otro lado está abocada a una reforma que empieza por las diócesis, por las provincias del Imperio Romano, diríamos, por la periferia. Sería lo mismo como el día que De Gaulle decide que Francia sale de la organización militar NATO, ¿no? Se invadiera Francia, ¿no? Claro que la dinámica de los imperialismos es distinta. La dinámica, por eso estoy de acuerdo con el profesor Rodríguez, pero añadiría que no es una revolución socialista, anti-stalinista, es una revolución antisoviética, porque el mismo elemento del 56 es el elemento del 68 en Hungría, en Checoslovaquia, y puede ser el mismo elemento en Rumanía mañana. Es decir, la política de imperialismo soviético. Antisoviética, pero no antisocialista. Este es el punto que decía Aramberri. Es decir, decía antistalinista, no es antistalinista. Es antisoviético. No antisocialista. Entendiendo por estalinismo el modelo de socialismo real, entre comillas, el único que por otra parte hasta hoy hemos conocido, que Stalin impone
en la Unión Soviética primero y después en todos los países de la Europa Oriental. En ese sentido, es un modelo que se puede llamar soviético, si se quiere, que traiciona al sentido original de la República de los Soviets de 1917, pero muchas desde tradiciones ese punto de han vista venido no tengo desde inconveniente en que se llame revolución antiestalinista o antisoviética, entendida como revolución contra el modelo que Stalin representaba. De ahí ese hundir la estatua de Stalin, de ahí el pisotear la estrella de las 5 puntas, símbolos todos ellos, no del socialismo, sino de la opresión soviética en estos países. El señor Fiori citaba al En principio... Checoslovaquia, Dubček hubiera llegado, de no haber surgido la intervención punitiva rusa, hubiera llegado a un socialismo sui generis, no a una socialdemocracia alemana. Yo ¿Qué opina de esto? Que no. Yo pienso que sí. Es decir, que el fenómeno en Checoslovaquia, que recoge en una segunda oleada, como en una repetición nueva de la historia, las mismas fuerzas que existen y que todavía están presentes en el bloque soviético, sin duda ninguna, y van a seguir estándolo, y de forma cada vez más agudizada. El fenómeno de Checoslovaquia recoge efectivamente... Para mí el fenómeno checoslovaco es igual que el fenómeno húngaro, solo que sin tiros. Es decir, incluso... Vamos a no apartarnos, si me permiten, vamos a centrarnos un poco más en lo de Hungría, porque empezamos ya la recta final del programa. Decía usted, señor Fiori, al principio del programa, el paralelismo con Suez. ¿Eso fue casual o fue un momento aprovechado por las dos potencias? A ver si le planteo bien la pregunta. ¿Suez fue invadido aprovechando de que la atención mundial estaba concentrada en Hungría, o bien los rusos atacaron Hungría precisamente porque la atención mundial se iba a ir hacia Suez? Qué complicado, qué complicado. Es casi imposible ahora ver si hay una causalidad entre los dos factos o si los rusos han esperado para este momento. Es posible que los rusos han sabido por algún método de la inteligencia, de servicio secreto, que nosotros, los ingleses y los franceses, vamos a invadir a Suez. 1 o 2 semanas antes, por ejemplo. Pero porque es importante saber que los rusos no han esperado hasta el día 1 de noviembre y luego han tomado la decisión. La decisión de invadir han tomado los rusos 3 o 4 días más temprano que esto. Entonces, no hay una casualidad directa entre las dos cosas, Suez y la invasión rusa. Pero es otra prueba de la imposibilidad de saber lo que está en los genios, en las cabezas de los generales rusos, porque nosotros no tenemos acceso a los documentos, a las decisiones de soviéticos. Yo solamente sabía, por ejemplo, que en los archivos americanos hay los telegramas ahora del embajador americano, Charles Bolan, que estaba en ese momento en Moscú. Charles Bolan manda sus telegramas a Washington para decir qué está pasando día en día en día. Precisamente en esta noche estaba un cocktail party en la embajada sírica, y Charles Bolan dice que en ese momento viene Khrushchev, primer ministro, vuelve de Yugoslavia con una cara de risas. Todo está como le gusta para su invasión de Hungría. Y entonces, ¿cómo se explica, señor Fiori, un poco la absoluta indiferencia del mundo? Es decir, el mundo se conmovió por las crónicas que ustedes, los periodistas, mandaban desde allí, pero fue más una conmoción romántica, es lo que decía el señor Moya. Había muchas instituciones filantrópicas, la Cruz Roja, la Iglesia, etcétera, pero no hubo nunca una decidida ayuda hacia este movimiento que estaba ocurriendo, que podía ser una escisión total, a lo mejor en el bloque soviético. No, esto no habría nunca podido ocurrir, de toda manera. Esa era la loca ilusión de los patriotas, que el Occidente podría ayudarlos al punto de estallar la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial no podía estallar para Hungría en el 56 como en Checoslovaquia en el 68, y trágicamente ni tampoco para los próximos que vendrán, no hay duda, episodios de imperialismo soviético a lo largo del planeta. Claro, el episodio ha sido un episodio romántico en el sentido que este río, 95.000 prófugos, refugiados, que en una semana se marcharon de Hungría,
el recuerdo de 15.000 muertos, los túneles del metro, una de las cosas que todavía me tormenta cuando pienso a Hungría. Nunca he visto en mi vida, en 30 años de reportaje en guerra, revoluciones, golpes de Estado, túneles del metro de Budapest, que justamente era el metro similar a lo de Moscú, hecho construido para el stalinista Rákosi, como el modelo del metro soviético. Estos túneles llenos de cadáveres, a centenares. Ha sido una tragedia increíble. Parafrasando Ortega, se puede decir que ha sido el último grande episodio de rebelión de las masas, porque desde entonces ni a Praga ni en otros lugares ha sido posible que un pueblo entero se levantara contra el opresor. Lo que queda de todo esto, ya lo han dicho Moya, lo ha dicho el profesor Rodríguez, es que de verdad esta inversión de sangre, 15-20.000 muertos, 2 semanas de combate, niños que con las uñas hacían trampas para los tanques soviéticos, 100.000 refugiados, la eco internacional de la tragedia, claro, ha sido una inversión que hoy, a 22 años, 23 años de distancia, se puede decir que ha pagado algo, ¿no? Ha pagado este grado de mayor libertad que hay, esta conciencia, en la conciencia pública nacional húngara. Ahora, en el Budapest, que el señor Irving dice que de frecuentar hablando con los protagonistas de entonces, esto hecho ya no es, yo no creo que haya dirigente húngaro que puede decir contrarrevolución. Ya es una página de historia de este gran pueblo, que es el pueblo húngaro, que con este episodio, una vez más, ha demostrado cómo se lucha por la libertad. Vamos a conocer la opinión de François Feito, una opinión que aparte de su valor histórico, como historiador que es, tiene el afectivo de que es húngaro de nacimiento. Eh bien, la révolution hongroise de 56 a une importance historique du fait que c'était la première révolution antitotalitaire. La Revolución Húngara de 1956 tiene importancia histórica, puesto que era la primera revolución antitotalitaria. Era la primera tentativa de un país comunista de salir de la dictadura comunista. Era también la primera guerra entre 2 estados comunistas, Hungría por una parte y la Unión Soviética por otra. La Revolución Húngara reveló contradicciones fundamentales en el seno mismo del sistema comunista. La contradicción entre un aparato dirigente, dependiente del extranjero, y la gran mayoría del país. Au sein même du système communiste. La contradiction entre un appareil dirigeant dépendant de l'étranger et puis la grande majorité du pays. La Revolución Húngara ha demostrado también el carácter mítico, engañoso, mitificador de las instituciones. 2 años antes de la Revolución Húngara hubo unas pseudoelecciones en Hungría. En estas elecciones el Partido Comunista reinante obtuvo un 99% de los votos. Ahora bien, en el momento de la insurrección, llevada a cabo por la juventud estudiantil y obrera, se descubrió que entre estos millones de votos, entre el millón de miembros del Partido Comunista, no se encontraban ni 2.000 personas dispuestas a defender al régimen contra los insurrectos. Era, por lo tanto, de golpe, una desmitificación de todo el régimen, que tuvo consecuencias considerables para el prestigio tanto del comunismo mundial como de la Unión Soviética. Alors c'était d'un coup une démystification de tout le régime qui a eu des conséquences considérables pour le prestige tant du communisme mondial que de l'Union soviétique. Se puede considerar que la insurrección húngara, que era espontánea, nadie la quiso. Los escritores, los periodistas, los políticos, que fueron los iniciadores del movimiento popular de 1956, después del 21º Congreso del Partido Comunista Soviético, después del famoso informe Khrushchev,
no querían la revolución, querían reformas, democratización, liberalización. La revolución no la quería nadie. La verdadera insurrección estalló porque este gran movimiento popular que pedía las reformas chocó con la resistencia del aparato del partido, la policía política, que provocó a la multitud de manifestantes con disparos. La provocó también la Unión Soviética. Parce que ces grands mouvements populaires qui a demandé la réforme s'est heurté à la résistance de l'appareil du parti, de la police politique qui a provoqué la foule des manifestants en tirant, et ensuite par l'Union soviética. En todo caso, la tentativa de salir de la dictadura de los húngaros fracasó únicamente por la intervención del ejército soviético, que invadió en ese momento Hungría con 500.000 hombres, un número fantásticamente superior, y que aplastó esta revuelta estudiantil y obrera, demostrando así que el porvenir de la democracia y de la libertad en los países del Este depende enteramente de la buena voluntad del Kremlin. Ouvrière, montrant ainsi que l'avenir de la démocratie et de la liberté dans les pays de l'Est est entièrement dépendant de la bonne volonté du Kremlin. Hemos de poner punto final, sintiéndolo muchísimo, porque quedan muchas más cosas en el papel sobre Hungría, tantas que probablemente haya que volver a hablar en otra tribuna de la historia, porque quedan ahí personajes de los dos lados. Queda Nagy con toda su oscura historia, queda Kadar, queda la figura heroica del cardenal Wyszynski, olvidado por todos, incluso tal vez por los suyos, y de aquí podemos sacar quizá dos conclusiones, si ustedes están de acuerdo. La primera, que cualquier intento de salirse de la órbita del modelo que la Unión Soviética pone a sus satélites va a terminar con los tanques. La segunda, que cualquier cosa que se haga en este mundo no va a pasar nada. Este mundo está demasiado atemorizado ante la idea de una propia guerra mundial, de otra futura guerra mundial, y no va a pasar nada, nadie va a encontrar eco a ningún movimiento de ningún sentido que se realice. Nada más, gracias a ustedes por su testimonio y hasta la próxima semana. Buenas noches.